Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy damos inicio a la clase de Derecho Electoral. Vamos a platicar sobre el proceso electoral. Este es un tema bastante amplio, bastante extenso. Por lo tanto, vamos a dividirlo en varias sesiones de clase y vamos a ir platicando poco a poco de todas las actividades que conlleva la realización de un proceso electoral. Bien. Con el tema del día de hoy damos inicio a la unidad número 4, que se denomina precisamente del proceso electoral. El día de hoy empezaremos a hablar sobre el tema de la preparación de la elección. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Respecto a dos importantes temas o conceptos que tienen que ver el conocimiento del proceso electoral, las etapas en las cuales se encuentran inmersas la actividad del proceso electoral y, como hemos señalado, vamos a empezar a platicar sobre cuáles son estas actividades que se llevan a cabo dentro de la preparación precisamente de la elección. Este es el contenido del día de hoy y que vamos a empezar a continuación. Bien, primero que nada, es muy importante señalar y referir que debemos entender por proceso electoral, ¿verdad? Y conforme lo establece tanto la ley en materia electoral a nivel federal como la ley a nivel estatal en materia electoral, señala que por proceso electoral debemos entender ese conjunto de actos ordenados tanto por la Constitución federal o estatal, así como de las legislaciones a nivel local o electoral. Este conjunto de actos que, insisto, están normados tanto a nivel federal como a nivel local por las constituciones y por las leyes en la materia, son llevados a cabo tanto por las autoridades electorales, de las cuales ya hemos platicado, llevados a cabo también por los partidos políticos y cualquier figura que de ella emane, y por supuesto son actos llevados a cabo por la propia ciudadanía. Todos estos encaminados a la renovación periódica de los cargos de elección popular. Es muy importante señalar que el proceso electoral como tal, su regulación principal la vamos a encontrar a nivel federal en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por cuyas siglas se le conoce como la LEGIP. A nivel estatal, en el estado de Quintana Roo, está regulado todo lo que se denomina o el proceso electoral por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo. Aquí se le conoce por sus siglas como la LIPEC, ¿ok? Esto es muy importante porque a lo largo de estas clases vamos a estar haciendo referencia tanto a la LEGIPE como a la LIPEC. Pues bien, decíamos que el proceso electoral es este conjunto de actos llevados a cabo por las autoridades electorales. Ya hemos escuchado, ya hemos estudiado que las autoridades electorales pueden ser administrativas, pueden ser jurisdiccionales o pueden ser de procuración de justicia. Cada uno en el ámbito de sus competencias y en el ámbito de gobierno, es decir, a nivel federal o a nivel estatal, va a llevar a cabo actividades tendientes precisamente para que conjuntamente con los partidos políticos nacionales o locales y toda la ciudadanía lleven a cabo este mecanismo o esta actividad en donde se renueva a través del voto precisamente de los ciudadanos de nuestros representantes de elección popular. Representantes, bueno, a nivel federal, todos ya sabemos, la Presidencia de la República y el Poder Legislativo, en tanto que a nivel estatal estamos hablando de la gubernatura de un estado, así como los integrantes de los ayuntamientos y de los congresos o poderes legislativos. ¿Ok? Esto es el proceso electoral y así lo conocemos. Bien, dentro del proceso electoral, este está clasificado o dividido en 3 etapas fundamentales. ¿Cuáles son estas etapas a las que nos hemos hecho referencia?
una primera etapa denominada de la preparación de la elección. Y es justamente lo que vamos a tratar, o vamos a empezar a platicar más bien el día de hoy. ¿Qué significa ello? Que la preparación de la elección es un proceso muy largo, de meses, ¿verdad? Y todo va a depender de cuándo inicia, pero estamos hablando aproximadamente entre 9, 10, incluso hasta un año de lo que es la preparación de la elección. Esto, insisto, dependerá del proceso electoral, ¿verdad? Pero son diferentes actividades que a lo largo de estos meses la autoridad electoral va a llevar a cabo. En el caso mexicano, ¿verdad? En el caso mexicano, la preparación de la elección dura aproximadamente entre 6 o 9 meses, quizás un poquito menos, dependiendo, insisto, de cuánto se lleve la autoridad electoral para precisamente estas actividades en torno al día de la elección. La segunda etapa consiste en la jornada electoral, que seguramente muchos de nosotros conocemos porque es justamente el día en donde acudimos a las urnas a emitir nuestro sufragio. Esta etapa en concreto, denominada la jornada electoral, está dado en un solo día, incluso en horas de un solo día, porque se lleva a cabo desde las 8 de la mañana, en algunos casos, donde se da el inicio de la votación, y termina justamente cuando se cierra o se clausura la casilla. Lo que esto significa que durará escasos, no sé, yo diría unos 12 horas, 14 horas, dependiendo, insisto, en el momento en que se clausura, puede incluso llegar a las 20, ¿no? Pero en un índice muy poco, se alarga más de un día esta etapa de la jornada electoral. Y finalmente, una de las terceras etapas que se denomina comúnmente es justamente el de resultados y declaración de validez. Quiero señalar que a nivel federal existe una cuarta etapa, ¿verdad? Pero solamente se da cuando se elige al presidente de la República. Esto es una etapa de la declaración de validez de la elección de la presidencia de la República, que como ya hemos platicado, tiene una lógica diferente a las demás elecciones, dado que el cómputo final lo realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es este mismo órgano quien entrega la constancia de mayoría a el candidato o candidata electa, según sea el caso, a la presidencia de la República. Pero fuera de allá, en las demás elecciones constitucionales a nivel federal, esto es, integrantes del Congreso de la Unión, tienen también 3 etapas, como es a nivel estatal. Bien, entonces, las etapas del proceso electoral, tanto a nivel federal como a nivel local, son la preparación de la elección, jornada electoral y resultados y declaración de validez precisamente de esa elección. Bien, vamos a hablar y entrar sobre la primera etapa que se denomina de la preparación de la elección. Conforme lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la etapa de la preparación de la elección nos dice que empieza la primera sesión que lleva a cabo el Consejo General del INE, ¿verdad? En la primera semana del mes de septiembre del año previo a la elección. Esto significa que, poniendo un ejemplo, la próxima elección federal será justamente el día de la jornada electoral, será el primer domingo del mes de junio del 2021, lo que implica que en septiembre del 2020, esto es, este año, en la primera semana del mes de septiembre, el INE hará la declaratoria oficial del inicio del proceso electoral, justamente con esta etapa denominada de la preparación de la elección. Esta etapa va a concluir justamente cuando inicie la segunda, que es la jornada electoral. Ahora bien, quiero hacer notar que en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, la LIPECRO, señala que el inicio del proceso electoral, conjuntamente con esta primera etapa que hemos denominado preparación de la elección, es la primera semana del mes de octubre
del año previo a la elección. Es decir, iniciaría, en todo caso, un mes después que la elección federal. Sin embargo, para el caso concreto de la elección del año 2021, la propia legislatura ha reformado un artículo transitorio de la propia el IPECRO, donde señala que por única ocasión para la elección del 2021, el proceso electoral iniciará la primera semana del mes de enero del año 2021. Lo que significa que en Quintana Roo el proceso electoral local va a iniciar hasta el próximo año, justamente en la primera semana de enero del 2021. Bien, esto era una acotación que estaba refiriendo. Si nosotros acudimos a nuestra ley de instituciones y procedimientos electorales, daremos cuenta que inicia en octubre. Sin embargo, como lo he hecho referencia, es una reforma que nuestra propia legislatura estatal ha hecho al ámbito estatal para dar el inicio del proceso electoral a nivel local. Bien, ¿qué actos lleva a cabo o realiza la autoridad electoral durante esta etapa denominada de la preparación de la elección? En este momento nada más los voy a mencionar, ¿verdad? Y a continuación iremos explicando el día de hoy y en los días que vienen sobre cada una de estas actividades. Esto nada más, esta enunciación la hago nada más para que vean cuánta es la actividad que se realiza en esta etapa de la preparación de la elección, que como hemos señalado, ¿verdad? Significa que va a iniciar desde el mes de septiembre, en este caso, 2020, y terminará hasta la jornada electoral, que es en junio del 2021. Lo que estamos hablando prácticamente, ¿verdad? Que estamos entre 8 o 9 meses justamente de esta etapa de la jornada, de la etapa de la preparación de la elección. ¿Qué actos lleva a cabo la autoridad electoral? La distritación electoral, que tiene que ver con la forma en la cual está distribuida la demarcación territorial en nuestro país, y que también tengo que señalarlo. Esto lo hace la autoridad antes incluso del inicio del proceso electoral. Temas como la propaganda, la observación y la capacitación en materia electoral también se lleva a cabo por parte de la autoridad o las autoridades electorales. Las encuestas y sondeos de opinión, ¿verdad? También es muy importante que se lleve a cabo por parte de la autoridad. La documentación y material electoral, todo aquel procedimiento que tiene que ver con justamente la integración de la documentación electoral para que ésta se pueda mandar a imprimir, y en su caso la producción de aquellos materiales que se van a utilizar el día de la jornada electoral. Y también materiales y documentaciones que se utilizan previo a la jornada electoral, sobre todo para la capacitación electoral de los funcionarios de las mesas directivas de casillas. También llevan a cabo actividades que tienen que ver con la coordinación de inteligencia financiera, que vamos a explicar este tema muy importante, que también es hasta cierto punto novedoso en materia electoral. La integración y la ubicación de las mesas directivas de casilla también es un tema fundamental que se lleva a cabo dentro de esta etapa de la preparación de la elección. También otros temas también importantes y relevantes dentro de esta etapa que tiene que ver con el periodo de las precampañas electorales, el procedimiento de las candidaturas independientes de las cuales ya hemos platicado con antelación, la formación también, ¿verdad? ¿Por qué no? Y el registro de las coaliciones y en su caso el registro de las candidaturas que hagan
ya sean los partidos políticos, las coaliciones o incluso las candidaturas independientes. Por supuesto, dentro de esta etapa de la preparación de la elección, hablamos de las campañas electorales, el registro de los representantes de los partidos, de las coaliciones o de las propias candidaturas independientes también es una etapa que se lleva a cabo justamente durante la etapa previa a la elección. La realización, por supuesto, de los debates, ¿verdad?, entre las y los candidatos a los diversos cargos de elección popular también es muy importante. Y finalmente, un tema que quizás se refleja, como por ejemplo el PREP o los conteos rápidos, es un tema que si bien se refleja el día de la jornada electoral o después de la jornada electoral, cierto es que el Instituto Electoral tiene que llevar a cabo actos previos justamente por el tema del voto en el extranjero. Así como existe toda una logística, una metodología para el día de la jornada electoral, las y los ciudadanos podamos acudir a las urnas a poder emitir nuestro voto de manera presencial, de manera directa, pues también lo hay esta metodología, este procedimiento, esta logística para llevar a cabo justamente para que nuestros compatriotas que se encuentran fuera del país puedan emitir un voto desde el extranjero. Esto también, este último tema es muy importante porque más adelante vamos a platicar o habrá un tema específico donde platicaremos sobre el voto en el extranjero. Bien, todas estas actividades y algunas otras más que de manera específica lleva a cabo las autoridades electorales se dan dentro de la etapa denominada de la preparación de la elección. Como ya lo hemos señalado, a nivel estatal, en el estado de Quintana Roo, vamos a tener aproximadamente 5 meses para llevar a cabo todas estas actividades. Por lo tanto, el IECRO tendrá que ajustar precisamente el calendario para que las fechas o las etapas puedan coincidir y puedan llevarse a cabo en cada una de las fases que hemos señalado. A nivel nacional o a nivel federal, va a empezar, como le hemos señalado, desde septiembre de este año. Entonces, tendrán, digamos, 4 meses más que la autoridad local para pronunciarse y para llevar a cabo estas actividades, pero de cualquier forma, digamos, son distintas actividades, varias actividades, y esto implica, evidentemente, una realización continua por parte de la autoridad electoral para poder llevar a cabo justamente el día de la jornada electoral, ¿no? Esto es muy importante. Bien, vamos a platicar, como lo dije hace un ratito, vamos a platicar a detalle de cada uno de ellos. Ahorita nada más lo que hicimos fue un listado, ¿verdad? O enunciamos cada una de las actividades que llevan a cabo por parte de las autoridades, en este caso, electorales. Bien. Distritación electoral, ¿verdad? Esto es una de las primeras actividades que realiza la autoridad electoral. Quiero decir que conforme lo establece la Constitución Federal y la propia LEGIPE, quien lleva a cabo en nuestro país la distritación electoral es única y exclusivamente el Instituto Nacional Electoral. Es decir, ningún Congreso local, ni el Congreso de la Unión, ni mucho menos las autoridades electorales locales pueden llevar a cabo esta actividad, únicamente lo lleva a cabo el INE. ¿Qué es la distritación? Es un proceso, ¿verdad?, mediante el cual se van a trazar precisamente los límites geográficos electorales de un país. Esto es, cuáles van a ser los espacios territoriales que van a agrupar ciertas áreas o ámbitos electorales para efecto de que la ciudadanía acuda a votar. ¿Esto qué permite o qué permite la distritación electoral? Una mejor distribución de los habitantes, ¿verdad?, en estos ámbitos electorales o distritales, ¿verdad? Y lo que va a implicar es que, o lo que se busca en una distritación electoral, es lograr una mejor representatividad política de la ciudadanía. Es decir, que todos nuestros representantes populares, valga la expresión, ocupen un espacio ciudadano en el cual están representados de manera equitativa. Esto, dicho de otro modo, que se asegure que cada voto tenga el mismo valor. La distritación electoral, digamos lo que a grosso modo, lo que va a realizar la autoridad electoral es hacer una sumatoria
de cuántos ciudadanos habemos en el país y dividirlo en un determinado número que la propia legislación establece, y lo que dé como resultado, esto prácticamente sería un distrito electoral, lo que va a hacer que en cada distrito electoral vamos a elegir a un representante, en este caso, dentro de la Cámara de Diputados. Bien, entonces, hay que dejar claro que la distritación electoral lo que busca, ¿verdad?, es justamente que exista una mayor representatividad o una mejor representatividad, y que cada diputado represente un número similar de ciudadanía. Por decirlo de algún modo, pensemos que existen 1000 personas en una demarcación territorial y que en el Congreso del Estado nada más estén representadas por 10 personas. ¿Qué va a hacer? Bueno, de estas 1000 ciudadanías, 1000 personas, van a sacar a 10 representantes. Y estos 10 representantes, lo que se busca con esta redistribución o redistritación es que estos 1000 estén de forma equitativa representados por este órgano colegiado. En el caso concreto de lo que he explicado, si tenemos 1000 ciudadanos y 10 representantes, entonces cada representante, valga la expresión, va a representar a 100 ciudadanos. De tal suerte que cada uno de estos 10, al representar a 100, equivale a la totalidad de, en este caso, de un estado. Esto, digamos, en un ejemplo muy sencillo, muy práctico, es lo que se busca con la distritación electoral. A partir de un número de habitantes, distribuirlo en números iguales, y evidentemente lo que se busca es una mejor representatividad en el Congreso de la Unión o en los congresos estatales. Bien, ¿qué sucede en el caso de México? México, como ya lo sabemos, existen dos ámbitos federales, dos ámbitos de gobierno, ¿verdad?, donde se eligen o donde se llevan a cabo elecciones. En un ámbito federal, que vamos a elegir al presidente de la República o al poder del Ejecutivo, y también vamos a elegir a los integrantes del poder legislativo, es decir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y a nivel estatal, también llevamos a cabo un proceso electivo en el cual designamos o seleccionamos o elegimos, valga la expresión, a el titular del Poder Ejecutivo y también a los integrantes del Poder Legislativo, que son las cámaras, los congresos o las asambleas estatales, según el nombre que se le refiere. Y entonces, en nuestro país, lo que se busca es que a nivel federal, la ciudadanía esté representado por diferentes, valga la expresión, gobernantes, pero que estos representen más o menos un número similar o al menos equitativo de personas. Y a nivel estatal, pues es evidente que se busca exactamente lo mismo. Si nosotros pensamos a nivel nacional, la última distritación que se llevó a cabo en nuestro país a nivel federal fue en el año 2017. Y en el año 2017, utilizando datos del INEGI, que su último censo poblacional fue en el 2010, ¿verdad? En aquel momento se señaló que existían poco más de 111 millones de habitantes en el país. Lo que hizo el INE en el 2017 como órgano rector para llevar a cabo esta actividad es dividir ese número de habitantes entre 300. ¿Por qué entre 300? Porque es el número de distritos electorales que, conforme a la norma electoral, es el que son los espacios o territorios en los cuales se divide nuestro país para efectos de elecciones. Al dividir estos poco más de 111 millones de habitantes entre 300, la media o el resultado que se dio o arrojó fue de 371.121 habitantes. ¿Qué implicaba este número? Que por cada 371.121 habitantes íbamos a tener un distrito electoral. Una de las características que se dan o que el INE valora y además respeta en el tema de la distritación electoral a nivel federal es que los distritos electorales no pueden compartir
o ser compartidos por 2 o más estados de la República. ¿Esto qué significa? Que cada una de las entidades federativas tiene completos distritos electorales. En el caso de Quintana Roo, en el 2010, éramos cerca de 1.3 millones de habitantes, ¿verdad? Y que conforme a la media nos daba como, al menos en su totalidad, para tener 3 distritos electorales de estos 300 a nivel federal. Sin embargo, al hacer la división de estos poco más de 1.3 millones de habitantes entre los 371.121, pues quedaba un resto, ¿sí? Había un sobrante de habitantes, y este sobrante de habitantes lo que hizo el INE fue comparar cuál era el resto que le quedaban a cada una de las entidades federativas y así poder tomar en cuenta algunas a las cuales darle un distrito más. Fue lo que sucedió en el estado de Quintana Roo a nivel federal, puesto que con esto poco más de 1.3 millones de habitantes pudo obtener 4 distritos electorales a nivel federal. De tal suerte que a partir del año 2017, y que obviamente ya la pudimos ejercitar o aplicar en elección federal del 2018, Quintana Roo cuenta actualmente con 4 distritos electorales federales. El primero se encuentra con cabecera en Playa del Carmen, el cual aglomera a los habitantes o ciudadanos de los municipios de Solidaridad, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Si lo vemos en esta imagen, es, digamos, la que está en color cremita o color amarillo, y que, pues, evidentemente es un distrito, valga la expresión, que por un lado tienen a Tulum y Solidaridad y Cozumel, que son prácticamente, están unidos, pero también redondea lo que es el municipio de Benito Juárez por el lado de los municipios de Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. El distrito 2, con cabecera en la ciudad de Chetumal, están los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Prácticamente la zona centro y la zona sur están en el distrito 2, y el distrito 3 y el distrito 4 están con cabecera en la ciudad de Cancún. El distrito 3, quiero mencionar, es gente exclusiva o personas exclusivas de la ciudad de Cancún, en tanto que el distrito 4 tiene gente de la ciudad de Cancún, de los demás localidades del municipio de Benito Juárez y también del municipio de Puerto Morelos, ¿verdad? Así está integrado los distritos electorales a nivel federal, de tal suerte que de los 300 distritos electorales para la elección del Congreso de la Unión, en el caso de la Cámara de Diputados, 4 representan a Quintana Roo. Bien, ¿qué sucede a nivel estatal? Algo muy similar. El INE, tomando en cuenta datos del censo, los censos poblacionales emitidos por el INEGI, la última distritación la llevó a cabo en el 2015, ¿verdad? Y como ya hemos señalado, el censo que dictó en ese año era poco más de 1.3 millones de habitantes, y en Quintana Roo, para efectos de las elecciones locales, se divide en 15 distritos electorales, ¿verdad? Así lo dice la Constitución, así lo dice las leyes en la materia. Lo que entonces habría que hacer, o lo que hace el INE, es dividir estos poco más de 1.3 millones de habitantes entre 15 y nos da una media o un resultado, el cual implicaba poco más de 88,000 habitantes. ¿Cuál es el acto seguido? El INE fue agrupando, digamos, secciones electorales que aglutinaran una media de 88,372 habitantes y los convirtió en un distrito electoral. Ello es en razón del número de habitantes que tiene cada municipio. En esta imagen podemos ver nosotros cómo está, digamos, dividida o concentrada la población en nuestro estado de Quintana Roo. Y si nosotros vemos en la zona norte, justamente en el municipio de Benito Juárez, de este poco más de 1.3 millones de habitantes, la mitad o cerca de la mitad se encuentra en la ciudad de Cancún, o en el municipio de Benito Juárez, para ser exactos, con 657,928 habitantes. Lo que va a implicar necesariamente que en ese municipio
se van a aglutinar la mayor parte de los distritos electorales, o al menos la mitad de los distritos electorales, en tanto que en los demás municipios se iba a repartir de conformidad precisamente con los números que se establecen dentro del censo de población del 2010. Bien, ¿cómo quedó finalmente después de este ejercicio llevado a cabo por el INE respecto a la distritación electoral? El distrito 1 se encuentra con cabecera en la ciudad de Cantunilquín, ¿verdad? Y tiene habitantes del municipio de Lázaro Cárdenas, de Isla Mujeres, de algunos de Puerto Morelos y algunos de Benito Juárez. Si nosotros lo queremos ver aquí en el mapa, en la parte, digamos, en la parte norte, en la parte de color morada, es lo que representa el distrito 1 o 01. El distrito 2 al distrito 7, todos estos 6 distritos electorales están en la ciudad de Cancún. Quizás en imagen se puede ver poco porque Cancún, o digamos en las dimensiones en las que se encuentra la imagen, pues Cancún está en un centro y ahí es donde están, insisto, concentrados el mayor número de pobladores. El distrito 8, si bien su sede la encontramos en la ciudad de Cancún también, pero aquí ya también aglutina habitantes y a ciudadanías del municipio de Puerto Morelos, que sería en esta imagen la de color azul que se encuentra en la zona norte. Luego tenemos el municipio 9, que es Solidaridad, y en la imagen aparece en color rosado, ¿verdad? Porque aquí en el distrito 9 tenemos a todos los pobladores del municipio de Tulum y también tenemos algunas localidades del municipio de Solidaridad. Incluso gente de la propia ciudad de Playa del Carmen se encuentra en este municipio, en este distrito electoral 09. El distrito 10, que también es poco complicado ver en una imagen, se encuentra con cabecera en Playa del Carmen y en la cual solamente concentra ciudadanía de esa ciudad de Playa del Carmen. El distrito 11, que evidentemente todos ubicamos a la isla de Cozumel, es una porción en la cual el municipio, tengo que decirlo, es el único municipio que tiene, que a la vez que aglutina, el municipio aglutina un distrito electoral, así que en el caso de los cozumeleños no tienen pierde, porque ellos es el mismo municipio, el mismo distrito electoral y no comparten con nadie algún distrito en específico. En el caso del distrito 12, digamos, es un caso muy similar, particular, porque a diferencia de Cancún, que en un municipio comparten varios distritos electorales, en el caso de distrito 12, un solo distrito comparte dos distritos. Perdón, un distrito comparte dos municipios. Esto es, la cabecera se encuentra en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, pero también tienen ciudadanía del municipio de José María Morelos. Lo mismo pasa con el distrito 13, cuya cabecera es, bueno, en el caso del distrito 12, lo podemos ver en la imagen en color verde, ¿verdad? Que ya está en el centro del estado. Y el distrito 13 lo tenemos aquí prácticamente ya en la zona sur del estado con un color amarillo, ¿verdad? Y que aglutina, su cabecera está en la ciudad de Bacalar, pero también tiene gente del municipio de José María Morelos, de algunas comunidades de José María Morelos, y también tiene pobladores o ciudadanía del municipio de Tompe Blanco, específicamente de la parte de la ribera del río Hondo hacia digamos, hasta los límites con Campeche y Yucatán, ¿verdad? Esas son las partes del municipio de Tompe Blanco que están dentro de este distrito número 3. El distrito 14 y el distrito 15 están prácticamente en el municipio de Tompe Blanco, ¿verdad? Ambos están con cabecera en la ciudad de Chetumal y para quienes vivimos en la ciudad de Chetumal, digamos que la mitad de los ciudadanos pertenecemos al distrito 14 y que estos además están en las localidades que dan hacia un lado, que es Xujá, Hualpich y toda esta parte del municipio de Tompe Blanco, y la otra mitad del distrito 15 hacia Calderitas, Laguna Guerrero, Luis Echeverría, componen el distrito 15, ¿verdad? Y así es como está conformado, nuestra distritación a nivel local. Bien, ¿qué otros temas
se pueden dar en el ámbito de la preparación de la jornada electoral. La propaganda, uno de los temas importantes y relevantes es el tema de la propaganda electoral. Yo quiero señalar aquí que conforme lo establece nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, durante las campañas electorales, las propaganda publicitaria, valga la expresión, o la publicidad del gobierno, cualquiera de su ámbito federal, estatal o municipal, está completamente prohibida. Es decir, durante la etapa de la campaña electoral, los gobiernos federal, estatal o municipal no podrán llevar a cabo actos de publicidad de su gobierno en el país o en el estado. Salvo tres temas importantes. El primero, aquellos aspectos que tengan que ver con la salud. Dos, aquellos que tengan que ver con cuestiones de protección civil. Y tercero, cuestiones de educación. Son los únicos temas en los cuales se puede llevar a cabo, digamos, actividades, estos programas encaminados. Fuera de ellos, ninguna propaganda de gobierno está permitida. El material con la que se lleva a cabo la propaganda electoral debe ser reciclable, es decir, utilizarse o fabricarse con material biodegradable, ¿verdad? Como lo he señalado, podrán utilizarse o entregarse artículos promocionales utilitarios, obviamente siempre y cuando se elaboren con material textil. También es muy importante que dentro de la propaganda electoral está prohibido la entrega de cualquier material que oferte algún beneficio que implique obviamente la entrega de un bien o servicio, ¿verdad? Y finalmente la propaganda colocada en la vía pública deberá ser retirada, según los tiempos electorales, por el partido, la coalición o la candidatura independiente que lo haya colocado, ¿verdad? Esto es muy importante. Recordar que, conforme establece la ley, 3 días antes de la jornada electoral deberán retirarse, ¿verdad?, toda aquella publicidad que se encuentren dentro o cerca de las mesas directivas de casillas o donde se van a instalar las urnas, ¿verdad? Entonces, los partidos políticos deberán quitar de las inmediaciones donde se vayan a ubicar o instalar las casillas cualquier tipo de propaganda electoral. Toda la demás propaganda electoral que no se encuentre cerca de una mesa directiva de casilla, lo podrá retirar después de la jornada electoral y evidentemente tendrá que hacerlo con los recursos que para tal efecto disponga cada uno de los partidos, coaliciones o candidatura independiente, ¿verdad? Esto es muy importante. Bien, el tema de la observación electoral también es algo que se lleva a cabo durante la etapa previa a la jornada electoral y que esto quiero destacarlo y señalarlo en concreto. Uno de los derechos político-electorales que tienen las y los ciudadanos es precisamente ser observadores electorales. Ser observador electoral, como su nombre lo indica, permite poder presenciar desde incluso del inicio del proceso electoral hasta el fin del mismo, todas y cada una de las actividades llevadas a cabo por las autoridades electorales. ¿Qué significa ello? Que aquel que encuentre o que tenga una acreditación validada por el INE como observador electoral podrá estar presentes en todas y cada una de las sesiones de las autoridades electorales. El día de la jornada electoral podrá estar presente en las urnas o, digamos, en las inmediaciones donde se va a instalar la casilla, podrá estar presente en el escrutinio y cómputo, ¿verdad?, en el que se lleva a cabo la actividad, e incluso en cualquier actividad. También como observador electoral pueden solicitar información por parte de las autoridades electorales, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Muchas veces la ciudadanía dice no sabe cómo poder participar en un proceso electoral. Me parece que el tema de la observación electoral es un derecho fundamental en el cual las y los ciudadanos podemos ejercitar si queremos conocer un poquito más o estar más de cerca en el tema de la preparación, la jornada electoral o los resultados de las mismas. Podemos participar como observador electoral. Esto evidentemente lo tengo que acreditar con un curso que voy a tomar o que me va a impartir ya sea el INE o el OPLE en cada una de las entidades federativas, pero que el INE al final del día, cumpliendo con todos los requisitos que me establece la ley, es decir, ser mexicano por nacimiento, no estar impedido en mis derechos político-electorales, ¿verdad? Muy importante, que no sea dirigente partidista, que no sea candidato, pero sobre todo que no tenga ningún tipo de vínculo con algún partido o organización política. Esto es muy importante.
Obviamente, aquellas personas que logren el objetivo de tener la acreditación como observador electoral tendrán que conducirse bajo los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, que son principios rectores de cualquier función de autoridad electoral, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, es también una de las actividades que se lleva a cabo dentro de la etapa de la preparación de la elección. Bien, otro de los temas que también se da dentro de dentro de la preparación de la elección es el que tiene que ver con la capacitación electoral. La capacitación electoral, ¿verdad? La capacitación electoral, decíamos, que es aquella que va a llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral en coordinación o en auxilio por parte de los institutos electorales locales o estatales. ¿De qué se trata esta circunstancia? Ya seguramente muchos conocemos, sabemos, que el día de la jornada electoral se lleva a cabo la función principal, que es la recepción por parte de la votación de la ciudadanía para elegir a sus representantes populares. Sí, y quienes tienen esta gran atribución, gran tarea de recibir la votación son aquellos ciudadanos que han sido designados como funcionarios de las mesas directivas de casilla. Sin embargo, para llegar allá, ¿verdad?, deben tener una capacitación previa respecto al quehacer precisamente de su función como integrante de esta mesa directiva de casilla. Para tal efecto, el Instituto Nacional Electoral realiza un programa de capacitación, ¿verdad?, con cuadernillos, con guías, ¿verdad?, donde previo a la designación de los funcionarios de casilla, hace un reclutamiento por parte de personas que quieran ser capacitadores en materia electoral, es decir, instructores que conozcan este manual donde el funcionario va a interactuar el día de la jornada electoral, cómo va a poder desde instalar una casilla hasta entregar los paquetes electorales. Estos instructores, que nosotros le llamamos capacitadores o supervisores electorales, según sea el caso, pues tienen esta función principal, primero, de tomar cursos, de capacitarse, ¿verdad?, en las oficinas del INE, y terminando su curso y acreditan que están o que tienen la capacidad para poder ahora sí transmitir estos conocimientos que adquirieron a través de estos cursos, ahora sí salir a las calles, literal, tocar las puertas de aquellos que han sido designados por el INE para ser funcionarios de las mesas directivas de casillas e irlos a visitar, interactuar con ellos, darles el curso que ellos ya recibieron, ¿verdad?, por parte del INE, y que ahora ellos tienen la labor de transmitir a estas personas que se encuentran en sus casas, y ¿verdad?, a veces tienen que ser muy temprano o bajo, digamos, los rayos del sol, o a veces incluso muy tarde o muy noche, precisamente porque tienen que atender o ajustarse a los tiempos que la ciudadanía les va imponiendo de acuerdo a sus funciones en el trabajo, en la escuela o sus actividades propias, ¿no? Entonces, esta es una labor muy importante, ¿verdad?, en la cual también la ciudadanía se debe involucrar mucho más, ¿verdad?, sobre todo porque en la medida de que quienes reciban el día de la jornada electoral tengan la instrucción adecuada, la capacitación necesaria, en esa medida van a poder llevar a cabo una mejor tarea y evitar en la medida de las posibilidades cualquier error posible que como humanos podríamos tener cualquier persona, ¿verdad? Pero bueno, este trabajo tan fundamental se lleva a cabo previo a la jornada electoral. Es un trabajo no de días, no de semanas, de meses, que el Instituto Nacional Electoral, insisto, primero tiene que capacitar a esta ciudadanía con exámenes, con cursos, con talleres, con simulacros, y después de ello, ahora sí, una vez que estos han acreditado su curso de capacitación, lanzarlos hacia las calles para que ellos sean los transmisores de estos conocimientos a aquellas personas que fueron ahora sí designados funcionarios de las mesas directivas de casilla. Ojo, una cosa son los capacitadores electorales o los supervisores electorales, y otra cosa muy diferente son los funcionarios de las mesas directivas. Digamos que los funcionarios de las mesas directivas van a ser capacitados, valga la expresión, por estos capacitadores o supervisores electorales,
para que el día de la jornada electoral puedan llevar a cabo su actividad. A su vez, estos capacitadores son, digamos, instruidos por parte del INE, de las autoridades correspondientes, para efecto de que tengan toda la capacidad, toda, digamos, el conocimiento para que ellos, a su vez, puedan transmitir dichos habilidades, actividades y conocimientos a quienes han sido designados como funcionarios de las mesas directivas de casilla. Bien, otra de las actividades que se llevan a cabo durante la jornada previa a la elección es el tema de encuestas y sondeos de opinión. ¿Cuántas veces de nosotros hemos escuchado o vemos encuestas, verdad, o sondeos de opinión? Normalmente los encontramos en los medios de comunicación, como la radio, la televisión o incluso en los periódicos. Por supuesto que hoy que la comunicación política ha abierto espacios a el Internet y que también ahí nosotros podemos conocer a través de diversas plataformas que nos da el Internet, también este tipo de encuestas y sondeos de opinión. Quiero decir que estas encuestas o estas actividades o estos ejercicios, ¿verdad?, la pueden llevar a cabo cualquier persona, físico o moral, ¿verdad?, pero estas tienen que estar dadas dentro del marco que el propio INE establece en unos lineamientos, reglas o formatos. Esto es, si bien todas las personas pueden llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión, deben sujetarse a las reglas, insisto, o lineamientos que para tal efecto emita el INE. Para tal suerte, el INE, ¿verdad?, tiene que, una vez aprobado estos formatos, estos lineamientos o estas reglas, dárselos a conocer a quienes desean. Estos en su momento, obviamente, tienen que transparentar toda la información que van a utilizar, desde el nombre del dueño de la empresa, qué recursos van a utilizar, qué metodología van a utilizar para realizar estas encuestas o estos sondeos, ¿verdad? Y sobre todo poner en transparencia de que dicha encuesta o dicha actividad no está financiada con recursos de manera ilícita, ¿no? Esto es muy importante, ¿verdad? Otro de las limitantes que tienen quienes realizan encuestas y sondeos es que 3 días antes de la jornada electoral e incluso el mismo día de la jornada electoral hasta el cierre de la casilla o de las votaciones, no pueden dar ningún tipo de declaración o publicar algún tipo de resultados, ¿verdad?, en materia electoral. Recuerden, como lo platicamos hace unos días, quien propague noticias falsas sobre resultados electorales, ¿verdad?, comete un delito, entre otras cuestiones o actividades de responsabilidad en materia administrativa o electoral. Pero es muy importante que quienes lleven a cabo esta, pues digamos, una labor importante en cuanto a encuestas o sondeos de opinión, tengan que sujetarse precisamente a estos lineamientos que emita el INE a tal respecto, y es evidente que en el ámbito local, los OPLES o las autoridades electorales locales tendrán que, con base en estos lineamientos, ejecutar o aplicar estas encuestas para que quienes así lo deseen se cumplan a cabalidad tales normatividad. Bien, otra de las actividades que se realizan dentro de los procesos de previo a la jornada electoral es aquello que tenga que ver con la documentación y material electoral, ¿verdad? Estos obviamente deben ser utilizándose materiales o materia prima, ¿verdad?, que permitan su reciclaje, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Todo el material y documentación electoral tiene que hacerse con base en estos criterios, ¿verdad?, ambientales, ¿verdad? Dentro del tema de las boletas electorales, las mismas deben realizarse utilizando mecanismos de seguridad, ¿verdad?, para efecto de que no puedan ser suplantadas o, digamos, falsificadas por ninguna persona, ¿verdad?, o empresa, ¿verdad? Por eso es muy importante que las boletas electorales sean llevadas a cabo, con empresas que cuenten con estrictos mecanismos de seguridad y que permitan o que garanticen precisamente que las boletas no pueden ser falsificadas de ninguna manera. También es muy importante que toda la documentación y material electoral puedan ser utilizados, pero también puedan ser destruidos, ¿no? Y que dicha destrucción en su método en el cual van a llevar a cabo tal actividad, pues protejan el medio ambiente. Por eso es que por lo general se utiliza material que está fabricado con material, valga la expresión, biodegradables, ¿verdad? Esto es muy importante. Y algo también que se debe destacar
en el tema del documento electoral, específicamente en el tema de las boletas electorales, es que por disposición legal, la salvaguarda y el cuidado, ¿verdad?, de dichas boletas electorales es considerado como un asunto de seguridad nacional. ¿Esto qué significa? Que aquel que atente contra el mal uso o uso indebido de las boletas electorales comete un delito que es considerado un asunto de seguridad nacional. Por eso es, digamos, penado de una u otra manera con una sanción de las más graves que se pueden considerar. Por eso, incluso cuando las boletas electorales salen de las empresas que se dedican a producir o a imprimir las boletas electorales y que estas a su vez llegan a la autoridad electoral o a la sede de la autoridad electoral, siempre van acompañadas por elementos de seguridad pública, entiéndase Marina, entiéndase militares o incluso la seguridad pública federal o a nivel estatal. Cuando las boletas electorales de la autoridad electoral se va a distribuir hacia los demás centros donde van a concentrar las boletas electorales, entiéndase consejos distritales, consejos municipales, ¿verdad? También este traslado en un momento dado va acompañado por gente de seguridad pública, ¿verdad? También quiero decir, cuando hay traslado, ¿verdad?, de las boletas electorales, por lo regular también se solicita el acompañamiento por parte de personas de seguridad pública para efecto de salvaguardar precisamente las boletas electorales, porque, insisto, es un tema de seguridad nacional. Bien, cuando uno hace referencia a la documentación o al material electoral, podemos hablar de la listado nominal o la lista nominal de electores, podemos hablar de la relación de los representantes de los partidos políticos, de las coaliciones, por supuesto, de las candidaturas independientes. Obviamente, cuando hablamos de documentación electoral, nos referimos a una boleta electoral. También, como material, podemos estar considerando a las urnas para recibir las votaciones, las mamparas, ¿verdad?, que se utilizan, y cualquier otro documento o material que durante la jornada electoral se pueda utilizar, ¿verdad? Los plumones o crayolas que se utilizan, todas las formas que en forma de hojas de trabajo van a utilizar los funcionarios de las mesas directivas, la tinta indeleble que se utiliza también, que pasa por un procedimiento de creación muy importante a través de laboratorios, ¿no? En el caso mexicano, el único México que tiene un laboratorio para poder desarrollar este tipo de actividades, el Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se lleva a cabo la creación, ¿verdad?, de esta tinta indeleble, cuyos químicos que tiene, ¿verdad?, no es una tinta en el cual digamos, se adhiere a la piel, ¿verdad?, sino más bien es una tinta que se incrusta en la piel, de tal suerte de que cuando nos ponen la tinta indeleble, esta traspasa la piel y que es evidente que no se puede fácilmente borrar. Y ese es uno de los condados con medidas de seguridad que a nivel electoral en nuestro país se ha diseñado, ¿verdad? Pero bueno, podemos hablar de diversos documentos o materiales electorales, ¿verdad? Para el tema de personas con discapacidad, incluso se utiliza una plantilla estilo braille, ¿verdad?, para que puedan leer y en su momento emitir el voto que corresponda. Las bolsas, ¿verdad?, donde van incrustados, o los sobres donde van incrustados las boletas electorales, los votos válidos, hay unas tijeras, ¿verdad?, pero unas tijeras, unas engrapadoras, ¿verdad?, o marcadoras, como se le llama, que es justamente la que se utiliza cuando uno entrega su credencial de elector y el secretario, ¿verdad?, con esta tijera o engrapadora o marcadora, como se le conoce, ¿verdad?, hace una marca, valga la expresión, dentro de la propia credencial, y esto obviamente hace que ya quede, digamos, acreditado que dicha persona ha votado en una elección que corresponda, ¿no? Entonces, bueno, hay una diferente variedad de material y documentación electoral. Los más importantes
son los que aquí hemos mencionado, ¿verdad? Sin señalar que son los únicos, ¿no? Existen también otro tipo de, digamos, de documentación, incluso la cinta, ¿verdad? En la cual, valga la expresión, se va a asegurar los paquetes electorales o los sobres electorales. También es un material que se utiliza y que se lleva a cabo por una empresa determinada, ¿verdad? Bueno, en fin, varias herramientas y que son o documentación o material electoral. Y bien, otra de las actividades que se desarrollan dentro de esta etapa previa a la jornada electoral es la que se denomina como la coordinación en materia de inteligencia financiera. ¿Qué significa esto? El INE, o el Instituto Nacional Electoral, a fin de asegurar que los gobiernos federal, estatal o municipal no desvíen recursos para cualquier propaganda electoral, campaña electoral o el beneficio de algún partido, coalición, candidato o cuestión, realiza, digamos, un convenio, valga la expresión, de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? En la cual, obviamente, lo que se busca en este programa es prevenir, detectar y, en su caso, sancionar el uso o el mal uso de los recursos públicos que realicen los organismos públicos durante cualquier proceso electoral, ¿verdad? ¿Qué significa ello? Como le hemos señalado con varias veces, ¿verdad? Que cada dependencia de gobierno de cualquier nivel tiene, digamos, definidos sus objetivos para los cuales lleva a cabo una actividad, y esta actividad evidentemente viene acompañada de un recurso público. Dicho recurso público solamente puede ser destinada o utilizada para este ejercicio o para esos. Por ende, el INE lo que busca con esta coordinación de inteligencia financiera es que a través de la autoridad que corresponda de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, empiecen a detectar en su caso si alguna dependencia está haciendo mal uso o usamiento de estos recursos públicos a una instancia a la cual no le corresponde. Recordar que los partidos políticos y las candidaturas, ¿verdad?, no pueden recibir de ninguna especie, de ningún tipo o por ninguna circunstancia, dinero que venga del erario público. Para tal efecto, como lo hemos señalado con anticipación, los partidos políticos del Estado reciben un financiamiento que es específico para temas de la obtención del voto, es decir, para las campañas electorales. Y ese es el recurso que se debe utilizar. Por ende, no está permitido de ninguna manera que otro recurso del erario público ingrese a las arcas de los partidos o de los candidatos para que estos lleven a cabo su proselitismo. Por ende, a fin de evitar este tipo de circunstancias, lo que hace el INE es realizar, como hemos señalado, un convenio de coordinación para el efecto de verificar que estos recursos se estén destinando para los usos, valga la expresión, que para los cuales fueron originalmente o legalmente constituidos, ¿verdad? En caso de que se llegara a detectar un mal uso de estos recursos, pues es evidente que a través de los procedimientos que para tal efecto se instauren, se impondrá la sanción que corresponde. Bien, estas son algunas de las actividades, insisto, que llevan a cabo las autoridades electorales durante los procesos electorales, sea federal o estatal, según sea el caso, ¿verdad? Y en los cuales tienen como objetivo precisamente que el día de la jornada electoral tengamos, digamos, de algún modo preparada la fiesta cívica sin ningún contratiempo. Por eso es que la preparación de la jornada electoral, como ya lo he señalado, puede durar 5 meses, 6 meses, 7, 8, hasta 9 meses. Es un tiempo bastante amplio, pero seguramente para quienes están dentro de la constitución o construcción de los procesos electorales, quizás sean incluso tiempos muy cortos, ¿verdad? Todo va a depender del mirar, del espejo con que se mire, ¿verdad? O en la circunstancia en la que se encuentre. Pero bueno, lo que se busca es que las autoridades electorales, al final del día, a partir de los tiempos que la propia ley le establece, acordar o justificar, ¿verdad?, que se lleven a cabo todas estas actividades antes de la jornada electoral para que precisamente el día de la jornada electoral puedan llevar a cabo su actividad sin ningún contratiempo y sobre todo garantizar que las y los ciudadanos emitan su voto en las urnas el día del domingo de los comicios. Bien, con esto, digamos, damos por terminado esta primera parte, como hemos señalado al principio,
son muchos temas en materia de los procesos electorales y sobre todo en temas de la preparación de la elección. Damos por terminado la clase de hoy y el día de mañana continuamos platicando más sobre temas de las actividades de la preparación de la elección.